Hola amigas y amigos de Telecaribe, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este momento, a este encuentro de reflexión y de diálogo que se llama Mauricio Escucha. Hoy tenemos un tema muy importante, muy especial, un tema que me gustaría le prestaras mucha atención, porque puede ser útil para tu vida o para la vida de un ser querido o para la vida de tu familia. Hoy vamos a hablar de Alcohólicos Anónimos. Y lo vamos a hacer con un invitado que conoce muy bien el movimiento de Alcohólicos Anónimos, lo conoce desde dentro y ocupa una posición importante como líder de esa comunidad a nivel nacional y a nivel mundial. Me refiero a Hernando, y solo puedo mencionar el nombre sin apellido porque ustedes saben que el anonimato es fundamental dentro del movimiento de Alcohólicos Anónimos. Saludo en este momento a Hernando, te doy la bienvenida a Mauricio Escucha. Gracias Mauricio por la oportunidad que nos brindas de llevarle este mensaje a todas aquellas personas que estén necesitadas en su familia de algún problema con la bebida, con el alcohol. Hernando, ¿hace cuánto formas parte del movimiento de Alcohólicos Anónimos? Desde el año 1996, 1 de mayo de 1996, tengo 19 años, 3 meses de abstención. Años y meses, llevas la cuenta bien contadita, ¿no? Sí, correcto. Ahorita vamos a hablar de eso, porque eso forma parte del proceso de Alcohólicos Anónimos. Saber llevar las cuentas del ingreso y también las cuentas de los momentos de sobriedad que se lleva dentro de la realidad del alcoholismo. Porque una de las características, como vamos a ver aquí en este programa, es que el movimiento de Alcohólicos Anónimos no disfraza el problema. Parte de la solución es reconocer el problema y llamarlo por su nombre. El alcoholismo implica eso, reconocer que es una enfermedad que está golpeando tu vida y disfrazarla no lo resuelve, lo empeora. Por eso quiero también compartir con ustedes la encuesta que hicimos con los televidentes en la calle, con una pregunta, una sola pregunta. ¿Sabe qué es Alcohólicos Anónimos? La respuesta que nos dieron, aquí la tenemos en pantalla, la comparto contigo. Es un grupo de personas que se reúnen para vencer su alcoholismo. Hay distintos grupos en toda la ciudad, por sectores, si no estoy mal, están divididos. Alcohólicos Anónimos supongo que es una asociación que se encarga de ayudar a rehabilitar a aquellas personas que sufren o padecen de una enfermedad que es denominada el alcoholismo. Supongo que es eso. Es una entidad por el cual aquellas personas que se han perdido en el alcohol previenen o ayudan a esta gente a rehabilitarse. Sin embargo, considero que hay que ponerle muy serio todo lo que tenga que ver con todos los productos que tienen alcohol. Es una fundación que trata, lo que tengo entendido, personas que tengan este tipo de problemas por el momento. Volvemos, luego de haber escuchado la opinión de los televidentes con respecto al tema de Alcohólicos Anónimos. Ahora te pregunto a ti, ¿tú sabías qué es Alcohólicos Anónimos? ¿Sabes qué es el movimiento de Alcohólicos Anónimos? ¿Tienes algún familiar allí? Bueno, sobre eso vamos a conversar, porque Alcohólicos Anónimos está cumpliendo años. A nivel mundial, Hernando, ¿cuántos años tienes ya Alcohólicos Anónimos? 80 años estamos celebrando este 10 de junio. ¿Nació? Nació en la ciudad de Akron, Ohio, en los Estados Unidos, entre el Dr. Bob, un médico cirujano, y Bill Wilson, un corredor de la Bolsa de Nueva York, que ya él había dejado de beber, y hasta que hizo contacto este 10 de junio con el Dr. Bob, compartieron sobre su experiencia, sobre las fortalezas que él había adquirido dentro de unos días previos que había estado en sobriedad, y desde ese día se dio la sobriedad del Dr. Bob. En ese momento iniciamos el programa, la comunidad de Alcohólicos Anónimos en el mundo, 1935, 10 de junio. Hoy estamos en 170 países, nuestro texto básico ha sido traducido a 69 idiomas. En este momento hay 17 nuevas traducciones, o sea, nos hemos ido expandiendo, somos más de 2 millones en el mundo en estos momentos, asistiendo a los grupos Cuando dices texto básico, ¿a qué texto te refieres? El texto básico de Alcohólicos Anónimos, donde están las experiencias de los primeros 100 alcohólicos que llegaron a la comunidad,
donde están nuestros principios, las historias de Bill, unos capítulos que son dirigidos a los trabajadores, a nuestros patrones, el programa en acción, cómo funciona, etcétera, etcétera, y están también implícitos los 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos como tal. Fernando, una de las características del movimiento Alcohólicos Anónimos es reconocer que el alcoholismo es una enfermedad, pero una enfermedad que tiene una particularidad, es incurable. El alcohólico, para poder salir adelante, tiene que entender que no se cura, se recupera. Hablemos un poco de eso desde tu experiencia. Sí, lo reconoce la Organización Mundial de la Salud desde el año 1952 como una enfermedad. No lo decimos nosotros los alcohólicos. Lógicamente, nosotros lo que hacemos es que detenemos la enfermedad. Eso es como la historia, algo semejante a la historia del diabético. El diabético, mientras no consuma azúcar, él tiene su enfermedad controlada. Nosotros, mientras no consumamos alcohol, tenemos nuestra enfermedad controlada. Lo que hacemos es que nos recuperamos, pero la enfermedad está tal cual como está ahí. Inicialmente dejamos de beber, entramos en un programa de recuperación, aplicamos unos principios que son nuestros 12 pasos para la recuperación personal, 12 conceptos para el servicio mundial y 12 tradiciones para poder convivir como comunidad. Despacio. 12 pasos que pasos, son para los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, para dejar de beber. Esa es para nuestra recuperación personal. Perfecto. Luego vienen las 12 tradiciones. 12 tradiciones, que es para poder convivir como comunidad, para poder sobrevivir, para que los grupos puedan funcionar como grupos, porque tú puedes entender que un grupo de personas que no comparten las mismas ideologías, la misma religión, la misma clase social, una serie de diferencias, podamos mantenernos unidos para poder salir adelante cada uno de nosotros y aplicar estos principios. Entonces necesitamos unas tradiciones que han hecho posible que Alcohólicos Anónimos sobrevivan en el mundo durante estos 80 años. 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos. 12 conceptos para el servicio mundial. Es la manera como los servidores de Alcohólicos Anónimos le prestamos servicio a la comunidad, vinculándonos de una manera donde, por ejemplo, no podemos afiliarnos con ningún tipo de entidades, etcétera, etcétera. Entonces, hay unos principios establecidos también para que eso se dé de alguna manera, y de esta manera hemos podido crecer a nivel mundial hasta llegar hoy a 170 países. Sobre eso es que vamos a conversar, y lo haremos después de esta primera pausa aquí en Telecaribe, porque juntos queremos seguir descubriendo que los problemas son bendiciones disfrazadas. Ya regresamos. Regresamos luego de la pausa para continuar conversando con Hernando. Él es miembro de Alcohólicos Anónimos en Colombia. Nos contaba que Alcohólicos Anónimos está celebrando este año los 80 años de haber nacido. En Colombia, ¿cuánto tiempo tiene Alcohólicos Anónimos? 65 años, 12 de septiembre de 1952. ¿Por dónde entró Alcohólicos Anónimos? Barranquilla, por Barranquilla. Sí. Alejandro S. y Arturo Escobar. Arturo era un paciente que estaba interno en la clínica del Atlántico por problemas de alcoholismo. Alejandro había conocido el mensaje en los Estados Unidos, vino a Colombia con la necesidad de abrir un grupo, necesitaba ponerse en contacto con personas que sufrieran, que padecieran la enfermedad del alcoholismo, y se contactó con Arturo en el hospital, en la clínica del Atlántico. Fernando, Alcohólicos Anónimos es de una riqueza impresionante, y sé que un programa no nos va a alcanzar para hablar de todo. Espero que podamos más adelante seguir tocando y ampliando aspectos. Hoy quiero invitarte a que nos quedemos en los 12 pasos. Aquí en el blog de notas vamos a ir conversando punto por punto cada uno de esos 12 pasos. Empezamos entonces con el iPad. Vamos con el iPad. ¿Dónde está? Vamos a darle acá y vamos a ampliarlo para que lo puedan ver. Ahí lo tenemos. Dice así: para tener en cuenta. Esos son los 12 pasos. Empezamos con los primeros 4 pasos de Alcohólicos Anónimos. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Segundo, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Tercero, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Cuarto,
sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Esos son los primeros 4 pasos. Lo que yo voy viendo acá es que la persona reconoce que definitivamente no puede. El problema le ganó la pelea. Y cuando un pelado más grande le gana la pelea, uno no le sigue dando porque va a seguir recibiendo su coñacera. Entonces uno busca uno más grande que él. Entra Dios en acción. Correcto. ¿Cómo han funcionado esos primeros 4 pasos en la vida de Hernando? Bueno, lo primero es la aceptación. Para mí fue muy difícil aceptar que tenía un problema, y para todos, por eso se llama la enfermedad de la negación, porque todos creemos La enfermedad de la negación. negación. Sí, porque todos creemos en algún momento cuando tenemos el problema que podemos salir por nosotros mismos, que no padecemos la enfermedad, que tiene solución, que yo en cualquier momento cuando yo quiera me dispongo y lo dejo, y la experiencia ha demostrado que eso no es posible. El enemigo es más grande. El enemigo es más grande, entonces se necesita de buscar la ayuda. En este caso, en el caso mío personal, pues buscamos Alcohólicos Anónimos, aunque yo intenté por otros medios anteriormente, a través de psicología, psiquiatría, medicina, pero no había tocado el fondo suficiente para poder dar este paso de aceptación. Hace 20 años. Hace 20 años. Hernando, con toda sinceridad, y perdón si me meto al rancho, ¿cómo fue la reacción de tu familia después de que tú entraste y empezaste a cambiar? No, favorable. Ellos que dijeron así, Sí, se quitaron un dolor de cabeza encima. ¡Qué alivio! Sí, exacto. La verdad es que esta es una enfermedad que es un huracán, un volcán que se lleva todo lo que está alrededor de uno por delante, ¿no es verdad? Y en este caso la familia es la más afectada. Uno no es consciente de eso, ni uno quiere hacer ese daño tampoco, pero sucede y por eso es una enfermedad. Es una realidad. Por eso es una enfermedad, la persona no la controla. Ahora pasa algo que es el desconocimiento del tratamiento con los pacientes del alcoholismo, con los enfermos de alcoholismo, ¿no es verdad? Cuando la persona padece de cualquier otra enfermedad, una persona con cáncer, lo que sea, toda su familia está alrededor de la persona, están pendientes de las medicinas, están pendientes. Con el alcohólico no pasa eso. Con el alcohólico al revés, es señalado de degenerado, etcétera, es rechazado. Y esta conducta lo que hacen es que llevan a la persona, al alcohólico, a refugiarse más en el alcohol. Refuerzan la enfermedad. Refuerzan la enfermedad. Pregunto, cuando tú me comentabas aquí en privado que una de las cosas que te afectaba, que te dolía, que te hubiera gustado, era que tu mamá te hubiera visto sobrio. ¿Cómo fue la experiencia con tu mamá? ¿Qué pasó? ¿Por qué no alcanzó a ver? Yo pienso que como todas las personas que son codependientes del alcohólico, también son personas que se enferman. Por eso existen los grupos de Al-Anon, que son para los familiares que están alrededor del alcohólico. ¿Al-Anon? ¿Qué significa Al-Anon? Al-Anon es al lado del alcohólico anónimo. Ajá. Para la familia, para las personas allegadas que están alrededor y que se han visto afectados por el comportamiento y la conducta de un alcohólico. En este caso, mi mamá fue codependiente, o sea, yo de una manera... ¿Te sobreprotegía? Me sobreprotegía. ¿Y no te ayudaba, sino que no me ayudaba, sino que inconscientemente, lógicamente, ella brindándome todo el amor del mundo y esperando que todo lo que hacía era para mi bienestar, pues lo que me estaba haciendo era perjudicar. Voy a decirlo pronto un poco fuerte, te alcahueteaba. Sí, correcto. En 1996 entras a Alcohólicos Anónimos, sí. ¿Y ella muere en qué año? Ella había muerto 2 años antes. 2 años antes. Fue necesario que ella muriera para que yo entonces sí pudiera enfrentar la vida por mí mismo. Ya no tenía la persona que me patrocinaba, que me colaboraba, que me ayudaba, que me tapaba las cosas. Y entonces sí me tocó enfrentar la vida como tal, mis responsabilidades. Y entonces ya sí me vi en la necesidad de buscar la ayuda. Estaba mirando que ya tenemos las otras, los otros puntos. El quinto dice así: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Aquí viene una segunda fase. La primera es reconocer que el problema es más grande que yo. La segunda es, bueno, vamos a empezar a arreglar un poco el enredo que armé yo. Sí, antes de estos pasos, el paso 4, nos habla de un inventario moral de nuestra vida. Entonces ahí es donde yo empiezo a conocer a Hernando. Yo conviví con Hernando 40 años. Hernando convivió con Hernando, pero no lo conocía. Pero no lo conocía.
Entonces convivía con un desconocido. Cuando entré al proceso de recuperación en Alcohólicos Anónimos, empecé a hacer ese inventario moral de mi vida. Lo que llama la religión católica los pecados capitales, nosotros los llamamos defectos de carácter. Entonces me di cuenta que era perezoso, que era lujurioso, que era soberbio, o sea, todo lo que implica estos defectos de carácter. Entonces, al reconocerlo, buscarle la solución. Cuando ya yo reconozco eso, entonces entro en la fase del quinto paso, admitir ante Dios y ante otro ser humano. En esta fase ya empieza a jugar la parte del padrino. Claro. Ya yo busco una persona que tenga experiencia dentro de la comunidad, puede ser fuera de la comunidad. Sin decir también. el apellido, ¿cómo se llama tu padrino? Vicente. Vicente. Sí. Bueno, el padrinazgo que es importante. Alguien que cuando te dé el yello, te dé la chiripioica, las ganas de ir tú lo llames a cualquier hora, ¿verdad? A cualquier hora. 1 de la mañana, padrino, estoy llevado, estoy que me tomo un trago. A cualquier hora antes de irme a beber. Claro, no después, No lo ideal después, es antes. Antes de irme a beber. Claro. Para poder mantener la sobriedad, porque ya si uno se va a beber, pues ya no se pierde todo. Bueno, uno de los puntos que dice acá, y me gustaría que lo conversáramos antes de irnos a la pausa, es: hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que le causamos. Sí, fíjate. Primero, hacer la lista debe ser bien complicado. Sí. Y segundo, salir a pedir disculpas, a remediar. ¿Cómo Y es eso? nosotros que somos egocéntricos, prácticamente el foco de nuestra enfermedad es nuestro ego. Entonces una persona egocéntrica, tener que llegar a una persona a la que uno ha afectado y decirle, te pido excusas, mira, pasó esto y esto, en todo sentido, no solamente con las personas, entidades, empresas, etcétera, etcétera. Hay áreas en que no se puede aplicar, por ejemplo, porque si yo soy una persona que he sido desleal en mi trabajo, por ejemplo, que por poner un caso, yo soy una persona que viatico, y entonces le meto caña en los viáticos a la empresa. Yo no voy a llegar donde el gerente a decirle, mire, yo he venido haciendo esto porque me votan. Claro. Pero entonces sí tiene que haber un compromiso moral con uno mismo de no volverlo a hacer. De no volverlo a hacer, de cambiar esas conductas. Ahí es como la novela de Navidad, la prudencia que hace verdaderos sabios. La prudencia, exacto, correcto. Bueno, vamos a la pausa y al regresar me gustaría que siguiéramos conversando sobre los puntos que faltan de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ya regresamos. Continuamos en Mauricio Escucha conversando sobre el tema de Alcohólicos Anónimos. Están cumpliendo 80 años. 80 años. Y en Colombia son 65 años. Y Alcohólicos Anónimos entró aquí por el Caribe colombiano. Llegó a Barranquilla, se instaló en Barranquilla, pero también se prolongó en Antioquia, en Medellín. De aquí pasó en Medellín. Y en Medellín fue donde empezó realmente su expansión. La comunidad como un todo. Bueno, seguimos mirando los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que son la estrategia, por decirlo así, de afrontamiento de la realidad, de la enfermedad del alcoholismo. Miramos entonces con los puntos que siguen. Miremos el 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implica perjuicio para ellos o para nosotros, que era lo que decía Hernando ahorita. Y el 10 dice: continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos, lo admitimos inmediatamente. Es decir, yo hice mi inventario, ya pedí perdón, remedié y resolví. No, la vida sigue. La vida sigue. Vas a seguir de pronto cometiendo errores y hay que seguir rectificando. Y lo que se trata de eso es que esto se nos va convirtiendo en una forma de vida. Entonces, de no estar... la embarro, pido perdón, hago la reparación, la embarro, pido perdón, no, sino que ya hice una reparación, tomar conciencia de dónde son las áreas que tengo que cambiar, hacer el cambio y de que esto no se nos convierta
en ese ciclo de la reparación, el daño, sino que se nos convierte en una forma de vida ya de que cada vez sean menos los errores que cometemos, menos las situaciones en que tenemos que estar reparando y que nuestra vida sea diferente. Sabe, Hernando, que por eso me parece que es importantísimo el grupo, el movimiento de Alcohólicos Anónimos, porque el asunto es que no vayas a crear una situación en la que tú te creas soberbio, que tú solo con tus fuerzas vas a salir adelante. No, necesitamos el grupo. El grupo te apoya, porque a veces en momentos puede fallar, te puedes debilitar. Las reuniones normalmente de Alcohólicos Anónimos, ¿cada cuánto son? Diarias. O sea, todos los días nosotros en Barranquilla tenemos alrededor de 20 grupos en diferentes sectores de la ciudad, con horarios. Hay grupos que abren de reuniones a las 6 de la mañana, de 6 a 8 de la mañana, hay grupos de mediodía, de 12 a 2 de la tarde, hay grupos de 7 y media de la noche, 7 de la noche a 9 de la noche. Pero cada uno organiza su horario semanal. Cada uno, sí, no es obligatorio que vayan todos los días. No es obligatorio, nosotros no obligamos nada a nadie, aquí todo es por sugerencia. Lógicamente el compromiso es con uno mismo, entonces yo tengo la necesidad de asistir porque de eso depende mi vida, de eso depende mi sobriedad hoy en día. Es decir, aunque es un trabajo grupal, la decisión es personal y nunca se vuelve de otra forma, siempre es personal. Sí, nosotros, por ejemplo, no le hacemos seguimiento a los miembros, no nos interesa cómo se llaman, no nos interesa su trabajo, claro. No ofrecemos trabajo, nada de estas cosas. Lo que les interesa es lo que sobriedad. Nos interesa es la sobriedad de la persona, que si tiene un problema con el alcohol, nosotros le podemos brindar la ayuda para que él lo solucione. Bueno, vamos con el punto número 11, de los 12 pasos. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos. Si tú eres católico, como católico; si eres evangélico, como evangélico; si eres budista, como budista, es independiente del credo, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Y el punto número 12, el último, habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Es decir, el que ha sido transformado, el que ha sido renovado, se vuelve automáticamente renovador de otros. Renovador de otros, correcto. Hay frases bonitas que tienen Alcohólicos Anónimos como un día a la vez, solo por hoy. Sí, es que el programa está fundamentado en eso, en 24 horas, en el día de hoy. O sea, yo me cansé de hacer promesas para dejar de beber. Final de año. No voy a beber más este año. No, voy a dejar de beber por un mes, voy a dejar de beber. Y siempre fracasaban esos intentos. Por hoy. Entonces, Alcohólicos Anónimos me brindó una alternativa que era sencilla. Me dijo, por hoy no te tomes ese primer trago. ¿Por qué? Porque el daño que me hace, el trago que me hace daño es el primero. Si no me tomo el primero, no me tomo el segundo. 20 años de sobriedad, Hernando. Sí, correcto, 20 años. ¿En algún momento te has sentido flaquear? No, por la gracia de Dios, no he tenido. O sea, yo toqué un fondo suficiente que el solo hecho de pensar de volver allá. Allá no regreso. Esa es mi mayor fortaleza. Es decir, nadie regresa a la alcantarilla de donde salió. Exacto, correcto. Bueno, vamos a mirar las redes sociales, a ver la opinión de los televidentes con respecto al tema que estamos conversando hoy. Aquí lo tenemos en pantalla. La pregunta que formulábamos decía así: ¿sabes qué es Alcohólicos Anónimos? Yasmín Ariza dice, es un centro de apoyo para ayudar a las personas a dejar el alcohol y a la vez transmitirle su experiencia. Lidia Esther Morales Petro dice, es una entidad dedicada a recuperar a las personas. María Elvira Caballero, es un programa para ayudar a muchos a llevar una vida sobrios de cualquier adicción, alcohol, drogas, sexo, juegos, con los 12 pasos. Lidia Esther Morales Petro, atrapadas en el consumo de alcohol. Nasli dice, una entidad que se encarga de ayudar a las personas que no hacen otra cosa que tomar, tomar y tomar. Bueno, es la opinión de los televidentes, creo que todos coinciden, unos dicen que es un movimiento, otros dicen que es un programa, es de todo. Es un movimiento, es un programa que tiene un objetivo, permanecer sobrios. Ese es el objetivo. Si alguien que nos está viendo quiere formar un grupo de Alcohólicos Anónimos porque en su barrio, en su ciudad no hay, ¿qué debe hacer? Nosotros tenemos una oficina que está en la Sociedad de Mejoras Públicas. ¿En Barranquilla? En Barranquilla, carrera 54, calle 54, al lado del Teatro Amira de la Rosa. Nuestro teléfono 344-0317. Nos pueden llamar, contactarnos y nosotros ya con personas experimentadas dentro de la comunidad le damos la orientación requerida para que se pueda hacer posible
la apertura de un nuevo grupo. Lo aconsejable es... En cualquier claro, sector de la ciudad estamos disponibles para hacerlo. Lo mismo que aquellas personas que tengan algún familiar o que crean tener problemas con el alcohol, también nos pueden llamar ahí, nosotros los contactamos, vamos a un grupo de personas, hablamos con la persona, le decimos dónde se puede ubicar, le hablamos sobre lo que es la problemática del alcoholismo, le brindamos la solución y si esta persona está dispuesta a acompañarnos, pues se queda con nosotros en Alcohólicos Anónimos. Gracias a Dios los medios de comunicación hoy en día nos ofrecen mucha información en internet. Usted puede buscar en internet la página de Alcohólicos Anónimos. Correcto, tenemos una página ahí web. puede asesorarse. ¿Tienen en Barranquilla página web? Correcto, Alcohólicos A nivel nacional también hay página web. A nivel nacional también, y a nivel mundial también hay página web. Entonces, como dicen por ahí, el que no quiere es porque no le da la voluntad. Bueno. Nuestra literatura toda está impresa también en internet. La literatura, es decir, el material... Lo pueden bajar de internet. Si yo coloco en internet, le pregunto al doctor Google, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Sí, correcto. Te llevan, aparece. Las 12 tradiciones de Alcohólicos correcto. Anónimos. Aparece. Viviendo sobrio, Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Eso se lo recomendaría a los televidentes. Si alguno quiere leer algo sobre Alcohólicos Anónimos, busque en internet Viviendo Sobrio. Pero si alguien tiene ya la duda, nosotros tenemos 12 preguntas. Ajá. De esas 12 preguntas, si 4 se contestan afirmativamente, es porque ya hay serios indicios sobre... ¿Tienen un test? Sí, un test de 12 preguntas. ¿Y lo encuentran en internet también? Sí, también, correcto. Si 4 de esas preguntas las contestas afirmativamente... tienes problemas con el trabajo. Entonces sí es bueno ya que vayas buscando una ayuda profesional o la ayuda de Alcohólicos Anónimos. Y no son preguntas difíciles de resolver. Bueno. Hay preguntas como si ha bebido por la mañana, por ejemplo. Claro. Y una vez dije que no, con una cervecita para el desenguayabe, entonces claro, empiezas por la mañana. Entonces son... Bueno. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Felicitaciones por Alcohólicos Anónimos, felicitaciones por los 20 años tuyos de sobriedad y felicitaciones por haber asumido la tarea de compartir con otros y animar a otros a salir adelante. Gracias, Mauricio, por la oportunidad que nos estás dando de transmitir este mensaje salvador de vidas, que yo sé que son muchas las personas que lo están necesitando en este momento en Barranquilla, en la región Caribe, a nivel nacional y a nivel mundial, y que ya saben que con una llamadita que nos puedan dar, pueden salvar su vida. Bueno, me despido invitándolos a que pasen la voz. Recuerden que este programa se emite de lunes a viernes a las 11 de la mañana y se repite al día siguiente a las 5:30 de la mañana. Hasta pronto.